¿Qué tal? Buenas noches. Licenciado Jairo, coordinador de la especialidad. Estoy en representación del grupo número 2, el cual nos tocaba la ecuación, la exposición de la validación de la ecuación de Cauchy-Mackardell. Básicamente a nosotros se nos ha hecho un poco difícil encontrar el artículo original, que es un poco difícil de encontrar, pero dentro de la metodología que nosotros hemos podido encontrar en la información que hemos investigado, esta ecuación se realizaron mediciones antropométricas, en las cuales fueron 5 mediciones de pliegues cutáneos, 13 circunferencias y 8 diámetros óseos en hombres y mujeres en edad universitaria. Es un tema o es una variable muy importante a tener en cuenta para poder nosotros saber en qué poblaciones podríamos utilizarlas para poder evaluar. Entonces, de todas estas mediciones antropométricas se realizaron para determinar la mejor combinación de mediciones para poder predecir la densidad corporal. Entonces, nosotros nos hemos basado en realidad en ejemplos para poder determinar y poder explicar un poquito acerca de la ecuación de Cauchy-Mackardell. Entonces, para poder determinar esta ecuación o la tasa metabólica basal de la ecuación de Cauchy-Mackardell, nosotros debemos saber una variable muy importante, que es la masa corporal magra. Entonces, la masa corporal magra nosotros la hemos determinado mediante el porcentaje de grasa corporal, que es una medición que se puede realizar también utilizando diversas fórmulas. En este caso, tenemos también hallado la masa corporal grasa mediante, en este caso, mis datos, que es lo que hemos utilizado, y reemplazando estos datos podemos obtener que la tasa metabólica basal del participante, en este caso yo, ha sido de 1714 calorías, que es que serían las que yo debería tener en cuenta para mi metabolismo basal. Entonces, un dato muy importante también es que debemos incluir el factor de actividad obtenida la tasa metabólica basal. Entonces, para mí, mi factor de actividad física es 1.55, de 3 a 5 días por semana realizando actividad física. Entonces, esto da una cantidad de 2.656 calorías. Teniendo como ejemplo también un estudio que nosotros hemos encontrado acerca de si son o no importante el uso o la comparación de diferentes fórmulas en el gasto energético en reposo de varones powerlifter, vemos en el cuadro que la ecuación de Cauchy-Mackardell pues se ubica muy distante de lo que utilizaría un powerlifter varón. Esto quiere decir que se relaciona, o lo que nosotros llamamos una relación con la población utilizada por Cauchy-Mackardell en su estudio, que fueron deportistas en edad universitaria. Esto nos puede dar de repente una noción de por qué es la diferencia, en este caso tanta, con las personas que realizan powerlifting. Aquí también está la comparación del gasto energético en reposo de 8 ecuaciones distintas, incluidas la de Cauchy-Mackardell. Podemos ver que la fórmula de la FAO, Harris-Benedict y la de Nelson tienen valores por encima. Entonces, debemos tener en cuenta mucho de qué es o de qué variables se utilizan en cada fórmula para poder determinar la tasa metabólica basal. Otra contribución importante es la de los órganos y sistemas del organismo para poder hallar también la tasa metabólica basal. Entonces, nosotros, como había mencionado, nos hemos avalado en lo que es la poca información que encontramos acerca de la metodología y la validación de este método, y dando como consideraciones finales, podríamos decir las siguientes, ¿no? Que el método Cauchy-Mackardell es un poco más nuevo relativamente,
que el de Harris Benedict, pero anterior al de la FAO 2004. Lo que tendríamos que hacer acá es evaluar cada variable que tiene cada fórmula y poder relacionarlas, ¿no? Con un resultado final en la tasa metabólica basal, para saber a qué poblaciones nosotros o con qué poblaciones podríamos trabajar y utilizar esta fórmula de Kac-Macartan. Es una ecuación fácil de recordar y le da un valor más preciso a la tasa metabólica basal. Y esto es lo que nosotros hemos determinado que le da un valor más preciso a la TMB, es porque se utiliza la masa magra a comparación de otras fórmulas que utilizan otras variables o que de repente no restan esos kilos de más. En comparación a otras fórmulas podríamos decir que es muy parecida a la forma de Cunningham, solamente que esta utiliza el gasto energético en reposo y Kac utiliza básicamente lo que es la tasa metabólica basal. La masa magra también es un valor que indica la composición física y es una variable muy importante para poder hallar esta fórmula. También podríamos decir que una de las ventajas de este método es que si se modifica la masa magra, variando la masa muscular, afecta directamente el resultado del consumo diario de calorías. No es así con otros métodos que toman en consideración el peso total. No es lo mismo aumentar 1 kilo de grasa que 1 kilo de músculo, ¿no? Entonces, y aquí viene lo que se mencionaba, que la masa magra es una variable muy importante para poder determinar la tasa metabólica basal. Y también podríamos mencionar que en comparación con Harris Benedict, el peso o el uso del peso total podría subestimar, en este caso, la tasa metabólica en personas con sobrepeso y obesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que al utilizar la masa magra nos da un resultado más cercano a lo que vendría a ser el TMB de la persona. Pero si en una fórmula se utiliza el peso total de una persona con un diagnóstico nutricional de sobrepeso u obesidad, entonces se subestima o también de repente se puede sobreestimar, en este caso, la tasa metabólica basal si estamos evaluando de repente una persona que tiene o que carece de una gran proporción de masa muscular y es delgada, ¿no? O tiene bajo peso. Entonces es una variable muy importante de tener en cuenta. Y además que si nosotros partimos de que la fórmula está realizada en personas o en atletas en edad universitaria, entonces esto quiere decir que de repente la mayoría de esas personas evaluadas tienen una composición corporal con un porcentaje de grasa corporal bajo y un porcentaje de masa muscular aceptable o más que aceptable. Entonces debemos tener en cuenta mucho esas variables que nos van a predecir bastante qué tanto se acerca de la realidad en la tasa metabólica basal, ¿no? Es una fórmula que se utiliza mucho en deporte. Sabemos que la mayoría de los software vienen incluidas esta fórmula para poder hallar lo que vendría a ser la tasa metabólica basal. Es muy importante también mencionar que es la más aceptada y utilizada en deportes justo porque predice de manera más cercana a lo que necesitaría una persona. Y si se utiliza en deporte es porque también está realizada y está validada en personas deportistas. Y además que es necesario conocer el porcentaje de grasa, como habíamos mencionado. Conocer el porcentaje de grasa nos va a permitir conocer la masa grasa. Se puede realizar el cálculo del porcentaje de masa grasa mediante varias fórmulas. En este caso nosotros hemos utilizado la de Darning, que es la que nosotros creíamos conveniente de acuerdo a los instrumentos que teníamos a la mano para poder determinar la medición de ciertos pliegues cutáneos. Entonces, y a manera de conclusión podríamos decir que la fórmula de Kac-Macartan es una de las fórmulas que se podría utilizar básicamente en deportistas. A mi parecer y al parecer de todos mis compañeros del grupo,
la ecuación de Cash-McCardell debería ser un patrón de referencia para nosotros poder buscar una población parecida y poder evaluarla. En este caso, debemos tener en cuenta ciertas variables, como es la masa magra, como es de repente no utilizar el peso total, ya que nos va a dar o nos podría dar un valor sobreestimado o subestimado acerca de la TMB. Nos hubiera encantado poder encontrar el artículo original, pero es un poco difícil para poder revisar con detenimiento en la metodología y qué tipo de mediciones antropométricas, muy aparte de saber que fueron pliegues, perímetros y circunferencias, cuáles de ellas se utilizaron para poder estimar la densidad corporal y así poder determinar la tasa metabólica basal. Esto es el aporte que nosotros podríamos brindar acerca de la ecuación de Cash-McCardell. Esta ha sido la exposición del grupo número 2. Muchas gracias.